Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer, una vez más, de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos en esta ocasión con la especial colaboración de Endesa. Hoy tenemos la satisfacción muy especial de recibir al vicepresidente de la República de Colombia, don Angelino Garzón, al que presentará el presidente del Senado de España, don Javier Rojo, pero antes permítanme que ceda la palabra a don Héctor López Velasco, director general adjunto al presidente de Endesa, para que le salude en nombre de nuestra entidad colaboradora de hoy. Por favor, don Héctor. Buenos días, señor vicepresidente de la República de Colombia, señor presidente del Senado de España. Tras 18 años de presencia en Latinoamérica, Endesa se ha convertido en la primera multinacional eléctrica privada de la región, con unos 16.000 megavatios de potencia instalada y 13 millones de clientes en 5 países. Nuestro mix de generación eléctrica es uno de los más sostenibles de la región, porque el 55% de nuestra generación es hidráulica y en Colombia, además, esa cifra se eleva al 85%. A través de nuestro negocio de distribución, damos servicio a 5 de las principales áreas metropolitanas en la región: Bogotá, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y Santiago, además de Fortaleza también en Brasil. En todas estas ciudades, Endesa ha contribuido y sigue contribuyendo a la mejora de la calidad de servicio y a la reducción de las pérdidas, aportando soluciones para una mayor eficiencia energética. Nuestras inversiones, año tras año, demuestran una clara voluntad de permanencia en un clima de colaboración con la sociedad en la que operamos, con sus autoridades y reguladores. Hemos realizado inversiones materiales que contribuyen al tejido industrial y a las infraestructuras básicas de todos los países en que operamos, por valor de más de 8.000 millones de euros en los últimos 10 años, y tenemos en torno a 54.000 colaboradores directos e indirectos. Igualmente, Endesa ha invertido más de 190 millones de dólares en programas sociales y culturales en Latinoamérica que benefician directa o indirectamente a más de 12 millones de personas. Endesa lleva 13 años en Colombia, mostrando un firme compromiso con la sociedad colombiana, aportando, a través de las compañías eléctricas locales Codensa y Emgesa, la energía necesaria para impulsar el desarrollo y el bienestar de los colombianos. Contamos con una potencia instalada de aproximadamente 3.000 megavatios y distribuimos energía a 2,5 millones de clientes, lo que nos hace la primera empresa privada en el sector energético. Colombia se ha convertido en clave para nuestra empresa. Aporta más del 20% del EBITDA de Endesa en Latinoamérica, por lo que el compromiso con el desarrollo del país, así como la apuesta por mantener el liderazgo, es hoy más fuerte que nunca. Endesa es una de las 5 empresas más grandes de Colombia. También somos uno de los principales emisores de bonos, con casi 1.500 millones de dólares, lo que nos convierte en un importante dinamizador del sector financiero. Todo esto lo hemos conseguido manteniendo una magnífica relación con nuestro socio local, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la empresa de energía de Bogotá. Han sido 13 años de trabajo constructivo, basados en la confianza y el respeto mutuo. Colombia es un ejemplo de buen comportamiento económico en la región. La forma en la que el Gobierno viene gestionando la economía del país con estabilidad, manejando adecuadamente la crisis financiera internacional y sus repercusiones, merecen toda nuestra consideración y respeto. La estrategia de nuestra compañía para los próximos años en Colombia se centra en el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad. En el escenario actual, se espera que la demanda de energía aumente considerablemente durante los próximos años. Es por eso que proyectos como la central hidroeléctrica El Quimbo, de 400 megavatios, en la que se invertirán 837 millones de dólares,
será esencial para garantizar el suministro de energía a partir del año 2014. El Quimbo será la primera central hidroeléctrica construida por una empresa privada en Colombia y la más importante que desarrolla Endesa en Latinoamérica tras la central hidroeléctrica Ralco, ubicada en Chile y puesta en servicio en 2004. En la etapa de mayor actividad, en la construcción de la central, se generarán cerca de 3.000 empleos directos de mano de obra en la región. Este proyecto elevará la seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico del país, al tiempo que confirma el propósito del Grupo Enel Endesa de disponer de un parque generador con más del 50% de su capacidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. A El Quimbo se suma una cartera de proyectos en estudio, Chapacías, Guaycamaro, la realización de numerosas obras de mejora en la red de distribución, como la subestación Florida, que se ha empezado a construir este año, y la posible participación en la venta de nuevas electrificadoras, lo que nos proporcionará las herramientas para conseguir ese crecimiento. La competitividad es otro aspecto esencial de nuestra estrategia, donde iniciativas que buscan mejorar la excelencia operativa, la excelencia con nuestros planes de calidad, así como la integración de nuestras principales compañías, Codensa y Engesa, nos están permitiendo la obtención de sinergias muy atractivas. El fomento de la excelencia operacional, del servicio y la calidad en la organización, a través de la mejora continua en los procesos, ya está ofreciendo sus frutos. Esto se está consiguiendo gracias al cumplimiento de las exigencias regulatorias y de mercado relacionadas con la calidad y el cliente, las ISOs 9001 y 14001. La mejora de los planes de gestión, de proyectos y planes de acción y creando una cultura organizacional que busca la mejora de los procesos a través de su control y medición. El último eje de nuestra estrategia en el país es el de la sostenibilidad. Endesa lleva a cabo importantes proyectos en el campo de la responsabilidad social corporativa, poniendo en marcha programas para el uso racional de energía y para impulsar el desarrollo sostenible y social del pueblo colombiano. Endesa mantiene el compromiso de mejorar la gestión social y ambiental, cumpliendo con la nueva normativa de emisiones, mejorando aún más el clima organizacional a través del desarrollo de nuestros empleados y apoyando programas sociales. El futuro, tanto de Colombia como de Endesa, es prometedor. Así, no queda más que reafirmar que Endesa seguirá comprometida con Colombia en el futuro. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el presidente del Senado de España, don Javier Rojo, que va a presentar la intervención del señor Garzón. Queridas amigas, queridos amigos, buenos días a todos. Me corresponde el honor de presentar a nuestro ilustre invitado, al vicepresidente del Gobierno de Colombia, Angelino Garzón. Para mí es siempre satisfactorio dar la bienvenida a nuestro país a personas tan relevantes de la política latinoamericana, a quienes sentimos muy próximos desde aquí, desde España. Es evidente que Colombia y España son países amigos, con unas relaciones de amistad de raíces muy profundas y con unos cauces de colaboración y cooperación ciertamente robustos. Nuestros intercambios comerciales y nuestros niveles de inversión son muy importantes y debemos seguir trabajando para fortalecer en el futuro. Nuestras relaciones bilaterales, como saben, son excelentes en los ámbitos político, económico, comercial y de cooperación, y así quedó refrendado en el acuerdo estratégico de asociación que ambos países firmamos en el 2008. España ha apoyado consistentemente a Colombia en los foros internacionales y las autoridades colombianas han manifestado en diversas ocasiones su agradecimiento por esta actitud. Por mi parte, tengo que decir que agradezco a la Presidencia de la República que haya hecho un gran esfuerzo por entender la situación de los inversores españoles en Colombia, así como la fluidez del diálogo de nuestras empresas con el Gobierno colombiano. Esta situación ha contribuido muy positivamente a solucionar la mayoría de los problemas bilaterales en los últimos años. España es el segundo donante bilateral a Colombia después de los Estados Unidos y tiene un claro liderazgo en temas de género, derechos humanos, justicia y construcción de la paz, y más recientemente en agua y saneamiento.
En este ámbito, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento ha aprobado últimamente intervenciones en varias regiones de Colombia por un valor de 45 millones de euros. Pero más allá de los datos cuantificables y medibles en tablas estadísticas y en porcentajes, España y Colombia tienen también problemas comunes. Y uno de ellos es, desgraciadamente, el del terrorismo. Señor vicepresidente, procedo de una maravillosa tierra, el País Vasco, que conoce bien las heridas todavía abiertas en el terrorismo durante más de 35 años. Por eso, me va a permitir que reitere una vez más que no existe un terrorismo bueno y otro malo, que no podemos dejar ningún espacio ni físico ni discursivo a los posibles matices que algunos pretendan introducir en el combate de esta auténtica lacra que supone la violencia terrorista. El terrorismo no es justificable nunca. Por ello, la colaboración entre los países democráticos debe ser fortalecida cada día para acabar con esta sinrazón, con esta barbarie que no conduce a ninguna parte más que al sufrimiento. Creo, sin embargo, que en los últimos años hemos avanzado mucho y se ha ido conformando un clamoroso rechazo social y político a las prácticas terroristas de organizaciones armadas que dicen defender derechos ciudadanos cuando en realidad son bandas mafiosas que lo único que saben hacer es sembrar el terror, hacernos sufrir a los ciudadanos que queremos vivir en paz, en libertad, para ganar la convivencia. Por eso, no quiero dejar pasar la oportunidad y me gustaría transmitir al vicepresidente de Colombia nuestro apoyo, y creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes, para continuar por la vía de la legalidad y que la Constitución permite, combatiendo el terrorismo en todos los frentes. Por nuestra parte, sentimos el aliento y el respaldo de Colombia cuando nos brinda a todos nosotros para poner fin a demasiados años de barbarie y sin razón terrorista. De la misma manera, me van a permitir que aproveche esta oportunidad para asegurar al vicepresidente Garzón que España ayuda y ayudará a Colombia en su lucha contra el narcotráfico y contra la violencia colateral que esta actividad delictiva provoca en sociedades democráticas y libres como las nuestras. Estimado vicepresidente, usted decía ayer en una entrevista que ningún país del mundo debe dejar espacio a los terroristas, al narcotráfico o a la criminalidad organizada. Quiero que sepa que España suscribe esta afirmación y que dispone de toda nuestra colaboración para alcanzar este objetivo. Amigos y amigas, la trayectoria política y vital de Angelino Garzón es muy extensa y muy rica, como conocen. Nació el 29 de octubre de 1946 en Buga, en el Valle de Cauca. Siempre sintió la llamada de la política y se implicó desde muy joven en la defensa de los colectivos más desfavorecidos y de los derechos de los trabajadores campesinos colombianos. Para canalizar sus esfuerzos pasó a formar parte del mundo sindical, en el que ha desempeñado diversos cargos. El más importante en esta etapa, sin duda, fue el de secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Desde 1981 hasta 1990, periodo en el cual la organización logró aglutinar a cerca del 80% de los sindicatos existentes en el país latinoamericano. En 1990 dio un paso más en su vocación de servicio público e inició su carrera política como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano y luego como vicepresidente de la Unión Patriótica. Así pasó a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de la elaboración y posterior aprobación, un año más tarde, de la Constitución de Colombia, también conocida como Constitución de los Derechos Humanos. Además, Angelino Garzón es comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Realizó estudios sobre relaciones laborales comparadas de Italia, España, Austria, América Latina, en el Centro de Formación de la Organización Internacional de Trabajo de Turín. Fue ministro de Trabajo y Seguridad Social entre los años 2000 y 2002 en el gobierno de Andrés Pastrana. Fue elegido gobernador del Valle de Cauca en 2004 y embajador de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra en 2009, un cargo que fue propuesto por el expresidente Álvaro Uribe a pesar de su evidente distanciamiento ideológico político. Actualmente, y como todos ustedes saben, es vicepresidente del Gobierno colombiano a propuesta de su recién elegido presidente, Juan Manuel Santos, de quien les separa la ideología pero les une el amor y el compromiso a Colombia y su deseo de lograr los retos que tienen por delante para seguir construyendo un maravilloso país en paz y en libertad, con la aportación de todos y para con todos los colombianos.
Queridas amigas y amigos, quiero concluir mi intervención con la seguridad de que España y Colombia, países amigos, continuarán por la senda del diálogo, de la cooperación y el desarrollo para aumentar el bienestar de todos sus ciudadanos. Y quiero también expresar un deseo que la cooperación internacional y la colaboración entre países democráticos permita acabar de una vez y para siempre con el terrorismo. Sé que España y Colombia no escatimarán esfuerzos para lograr este noble fin. En este sentido, decirle, vicepresidente, que le deseo el mayor de los éxitos en beneficio de la sociedad colombiana y sepa que España siempre estará con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Quiero expresar mi saludo y mis palabras de agradecimiento en nombre del presidente Juan Manuel Santos Calderón, del Gobierno Nacional, del pueblo de Colombia, de mi esposa Montserrat Muñoz, que me acompaña, al presidente del Senado, el señor Javier Rojo, y agradecerle infinitamente esas palabras de afecto y de cariño de manera especial con nuestro pueblo. Expresarle a José Luis Rodríguez todos mis agradecimientos por esta invitación a este foro de la nueva economía, y también al señor Héctor López de Endesa, mis agradecimientos y mi reconocimiento por la labor que cumple Endesa en Colombia. Y como le decía, doy fe pública de que lo que usted ha dicho corresponde a la realidad. A todos ustedes, amigas y amigos, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy, y también a los amigos y amigas de los medios de comunicación, también muchas gracias. Como ustedes saben, nosotros hoy estamos cumpliendo prácticamente 2 meses del gobierno que encabeza el presidente Juan Manuel Santos Calderón y mi persona como vicepresidente. Y lo primero que quisiera reiterar es que nosotros, lo dijimos en la campaña electoral, lo hacemos ahora en el gobierno, vamos a mantener todas las políticas que fueron valoradas positivamente por el pueblo colombiano del presidente Álvaro Uribe. Y también hoy tenemos una ruta definida de trabajo que lo decimos al pueblo colombiano y se lo decimos a la comunidad internacional, y sobre la cual yo quisiera hacer algunas reflexiones. La primera decisión de gobierno que tenemos y sobre la cual trabajaremos los próximos 4 años, hasta el 7 de agosto del 2014, fecha en que termina nuestro periodo, es garantizar para que el crecimiento de Colombia en materia económica sea en promedio del 5% anual con relación al Producto Interno Bruto. Nosotros queremos contribuir a esta tendencia de América Latina, donde el crecimiento en promedio
ha sido del 6%. Somos conscientes que esta tarea no es fácil, porque estamos supeditados a los efectos de la economía internacional, pero somos optimistas, mucho más cuando la perspectiva económica del presente año en el primer semestre es de un crecimiento del 4.5. Igualmente, paralelo al crecimiento económico, pues le damos mucha importancia al manejo responsable de las finanzas públicas, a una política fiscal sana, sostenida, que se resumen mejoramientos en los ingresos del Estado, en una política responsable y definiendo prioridades en el gasto público y teniendo prudencia en el endeudamiento externo. Esto significa también lucha contra la corrupción y lucha por la transparencia en la gobernabilidad. Y también en este propósito del crecimiento económico, del manejo responsable de las finanzas públicas, quiero reiterar aquí lo que ha sido una tradición en materia de Estado de Colombia, que es la garantía no solamente a nivel jurídico, sino también a nivel administrativo, a nivel político y a nivel de seguridad para la inversión nacional y para la inversión extranjera. Nosotros somos unos convencidos de que el éxito de las democracias radica en una alianza estratégica entre lo público y lo privado. Y se lo digo yo, que soy un hombre del centro izquierda, independiente, católico. Y por eso esta es la garantía que nosotros damos a toda la inversión nacional y extranjera, y obviamente que estimulamos que haya una política de responsabilidad social empresarial y que en el desarrollo de una política social empresarial podemos trabajar juntos, el Estado y el sector privado, para beneficio del bienestar social de la población. Igualmente, este crecimiento económico, este estímulo a la inversión extranjera, lo relacionamos con un mejoramiento del bienestar social de la población. En el mundo de hoy no se pueden desarrollar políticas de bienestar social si al mismo tiempo no hay un crecimiento de la economía. Nosotros nos hemos propuesto dos metas fundamentales. La primera, disminuir el desempleo. Colombia por muchos años no ha podido bajar las tasas de desempleo a un dígito. El promedio está en el 12%. Somos conscientes que el desempleo juvenil, en el caso particular de Colombia, está en un 26%. Y nos hemos propuesto en estos 4 años de gobierno, con la ayuda del sector empresarial, de los gobiernos locales y regionales, de las organizaciones sociales, bajar el desempleo a un dígito. En términos cuantitativos, hemos dicho crear 3 millones de empleos, 2.500.000 empleos nuevos y la formalización de 500.000 empleos, empleos decentes con salarios dignos. Y por otra parte, nos hemos propuesto disminuir niveles de pobreza y de miseria, teniendo como referentes el cumplimiento de las metas del milenio, que de acuerdo a las Naciones Unidas tenemos hasta el año 2015 para su cumplimiento.
En términos cuantitativos nos hemos propuesto sacar 7 millones de personas de la miseria y 4 millones de la pobreza para un total de 11 millones de personas en los 4 años de gobierno. Como toda forma de gobernar, en la rendición de cuentas tenemos que informar anualmente cómo van los indicadores y cómo van los logros. Porque al final, gobernar es el arte de resolver los problemas de la sociedad y con indicadores y logros muy precisos. Igualmente, en este propósito de crecer económicamente, de mejorar el bienestar social de la población urbana, campesina, afrodescendiente, indígena, nosotros vamos a mantener una política sólida y permanente de seguridad democrática. Nosotros no ocultamos, ni a nivel nacional ni ante la comunidad internacional, las dificultades que hemos tenido con la actividad de grupos armados ilegales. Llámense guerrilla, paramilitares, emergentes, narcotráfico, bandas criminales. No ocultamos el daño que nos han hecho durante más de 60 años. No hemos ocultado el dolor y el llanto que le ha producido a nuestro pueblo esta violencia irracional. Pero también no ocultamos la decisión política de Estado que tenemos de combatir militar, judicial y políticamente a todos los grupos armados ilegales. La ilegalidad de estos grupos armados ilegales, como la corrupción, son contrarios a la democracia. En ninguna parte del mundo se puede cohonestar con la ilegalidad. Cohonestar o convivir con ella es facilitar mecanismos de desestabilización de la democracia. Todo grupo armado ilegal tiene como propósito debilitar la institucionalidad del Estado. Por eso lo reiteramos y lo decimos, y coincidimos con usted, señor presidente del Senado, doctor Javier Rojo, de que toda información y toda la experiencia que hoy tiene el Estado colombiano y la sociedad colombiana en la lucha contra los grupos armados ilegales, la ponemos a disposición de todos los estados del mundo y de las diferentes autoridades, entre ellas el gobierno y las autoridades españolas, para seguir avanzando en esta lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada. Estos son crímenes, actividades ilegales, cuya esencia fundamental es la transnacionalización. Hoy no es posible solo un país luchar contra el narcotráfico. Hoy no es posible solo un país luchar contra el terrorismo o contra la criminalidad organizada. Ellos tienen diferentes mecanismos de transnacionalización y nosotros tenemos la responsabilidad democrática, los estados, los gobiernos, más allá de la militancia partidista o ideológica de los presidentes, de unirnos en la lucha contra el crimen, de unirnos en la lucha contra la ilegalidad. Hace parte de la defensa de la democracia y hace parte de la lucha porque los pueblos puedan vivir en bienestar social y tranquilamente. Ustedes saben que después del 7 de agosto, nosotros hemos seguido dando algunos pequeños golpes, pero muy significativos, a los grupos armados ilegales. Al narcotráfico, en estos 2 meses le hemos incautado más de $100 millones.
hemos seguido deteniendo importantes jefes del narcotráfico. Hemos seguido deteniendo importantes jefes de grupos paramilitares o bandas criminales. Y a la guerrilla también le hemos dado algunos golpes. El más significativo, la muerte del Mono Jojoy, el jefe real de la guerrilla de las FARC. Y permítanme decirles, le hemos incautado una información que va a ser muy valiosa, no solamente para el pueblo de Colombia, para el Estado colombiano, sino para la comunidad internacional. Nosotros les hemos dicho, en el caso de la guerrilla, que pongan en libertad a todas las personas secuestradas sin condiciones, que cesen la práctica del terrorismo y el secuestro, que cesen esa práctica criminal, inhumana, cruel de las minas antipersona. Qué revolucionario dejar mutilado a un humilde soldado o campesino, o dejar un niño mutilado para toda la vida, o a una persona indígena o campesina. Le hemos estado exigiendo que pongan en libertad, sin ningún tipo de condiciones, a los niños y niñas que han forzado y han reclutado forzosamente a la guerrilla. Y lo más importante, le hemos dicho que sean capaces de decirle al pueblo colombiano que esa violencia no tiene razón de ser. Que el pueblo colombiano, en su inmensa mayoría, casi en un 99.9%, rechaza esa violencia, está cansado de esa violencia. Y por eso les estamos exigiendo no más violencia. Si lo hacen, ténganlo por seguro que Juan Manuel Santos, como presidente de la República, tendrá toda la generosidad para construir caminos de tranquilidad ciudadana y de paz para nuestro pueblo. Si no lo hacen, nos toca seguir cumpliendo con la Constitución, como le toca cumplirlo a cualquier gobierno de país democrático, que es perseguir militar, judicial y políticamente la actividad de estos grupos armados ilegales. No hay sino dos alternativas: o el terrorismo se impone con todos los daños para una sociedad, o estas bandas criminales o el narcotráfico, o los gobiernos cumplimos los mandatos constitucionales, que es la garantía que la población pueda vivir tranquilamente, como factor fundamental para avanzar en el desarrollo económico y también en el bienestar social de la población. Igualmente nosotros consideramos que además de todos estos propósitos nacionales, necesitamos un escenario internacional siempre favorable a Colombia, pero también siempre favorable a la relación positiva entre los pueblos, entre los gobiernos, entre los estados. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral y lo estamos haciendo desde el 20 de junio, cuando 9 millones de personas a Juan Manuel Santos como presidente y a mí como vicepresidente nos respaldaron. Primero, procurar normalizar la relación con los países vecinos. Nosotros llegamos al 7 de agosto sin relaciones diplomáticas con Venezuela, es un país vecino, más de 1.700 kilómetros de frontera común, y sin relaciones diplomáticas con el Ecuador, otro país vecino, con cerca de 900 kilómetros de frontera en común. El día 10 de agosto, previo trabajo que hicimos entre el 20 de junio y el 7 de agosto, se reunieron en Santa Marta, Colombia, el presidente Hugo Chávez y el presidente Juan Manuel Santos. Y fruto de esa reunión se restablecieron las relaciones diplomáticas
ya se nombraron los respectivos embajadores en ambos países y se han creado 5 comisiones a nivel ministerial que vienen trabajando. El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que hacia finales del presente mes hará una visita a Venezuela. Yo les puedo decir, estas relaciones vienen mejorando, se vienen fortaleciendo, son necesarias, convienen al gobierno de Venezuela, al pueblo de Venezuela, y son necesarias y convienen al gobierno de Colombia y al pueblo de Colombia. En ese propósito, hay un tema que siempre conversamos con el presidente Hugo Chávez, que es el tema de la seguridad. Y él nos ha manifestado, y lo decimos públicamente, que él va a trabajar por no permitir la existencia de grupos armados ilegales colombianos en territorio venezolano. Aplicando el principio de Santo Tomás, ver para creer, hay algunos hechos que son estimulantes en este propósito. Han detenido varios jefes del narcotráfico colombianos que estaban en Venezuela. Uno de ellos, a petición del presidente Juan Manuel Santos, fue extraditado directamente por el gobierno de Venezuela hacia los Estados Unidos con el beneplácito del gobierno americano. Y yo creo que es un camino de prudencia, de paciencia, de constancia, de diálogo, siempre mirando de que tenemos que encontrar caminos de cooperación que nos permita avanzar en esta lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada y contra la existencia de cualquier grupo armado ilegal, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. También estamos en un proceso de normalización de las relaciones con el Ecuador. Lo único que nos falta es el acto formal de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. A todo nivel están muy bien estas relaciones, incluyendo los temas comerciales. A ustedes les puedo decir, el presidente Rafael Correa siempre argumentó que necesitaba la información que se le había incautado a Raúl Reyes a raíz de los acontecimientos de marzo del 2008. El presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión el día 7 de agosto y de manera directa le entregó toda la información al presidente Rafael Correa, con todos los protocolos. Y ustedes saben, además, la postura que asumió el presidente Juan Manuel Santos y nuestra canciller María Ángela Holguín la semana pasada, a raíz de los acontecimientos condenables de todo punto de vista que sucedieron en Ecuador, que pusieron en peligro la estabilidad jurídica de este país, a su gobierno legítimo encabezado por el presidente Rafael Correa, y la propia integridad física del presidente Rafael Correa. A iniciativa de Colombia se convocó rápidamente la reunión de UNASUR, de la Organización de Estados Americanos, y nosotros fuimos uno de los países que encabezamos nuestra condena enérgica a esos acontecimientos contrarios a la vida democrática y nuestra defensa del gobierno legítimo del Ecuador en cabeza del presidente Rafael Correa. Aspiramos que en los próximos meses, ojalá antes de terminar el año, se produzca ya el acto formal de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Igualmente, nosotros estamos avanzando en un proceso de entendimiento, de fortalecimiento de la unidad regional a nivel de los países andinos, de UNASUR, de toda la región de América Latina y del Caribe, y hemos sido claros también en lo siguiente:
que queremos que este proceso tenga menos cargas ideológicas, menos cargas partidistas y más pragmatismo. Necesitamos que los procesos de integración descansen sobre una agenda común en materia económica, en materia de bienestar social y en materia de fortalecimiento institucional y en temas que pueden ser también agendas comunes en derechos humanos, en temas ambientales, incluyendo los temas de cómo enfrentamos los efectos del cambio climático. Nosotros también en este proceso le damos mucha importancia a la Unión Europea, a nuestras relaciones con Estados Unidos, con el Canadá, con el Asia, con el África, y permítanme decirles que un punto común en la agenda es el desarrollo de los tratados de libre comercio y de los acuerdos comerciales. Nosotros no lo ocultamos, nosotros estamos en una política de firma de tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con el mayor número de países del mundo. Nosotros no creemos en países que tengan como eje fundamental la política proteccionista. Creemos en la libertad de mercados, creemos en el libre comercio y creemos que el mundo de hoy debe avanzar hacia acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. Ustedes saben que hemos hecho un esfuerzo muy grande con los Estados Unidos. No nos vamos a poner a llorar por las dificultades que hemos tenido por la incidencia de una política proteccionista en los Estados Unidos en el Congreso. Ya comienza a ponerse en vigencia nuestro Tratado de Libre Comercio con el Canadá a partir de enero o febrero. Hemos firmado el acuerdo comercial con la Unión Europea. Estamos trabajando por la aprobación del acuerdo una vez se agoten todos los protocolos en el Parlamento Europeo y en el Parlamento colombiano. Y estamos negociando otros tratados de libre comercio en los actuales momentos y estamos mirando también la posibilidad de acuerdos comerciales con China, con el Japón, con todo el que quiera sentarse con nosotros, venga, hagámosle y firmemos. Siempre en esos acuerdos comerciales, tal como lo hemos hecho con la Unión Europea, queremos que vaya una cláusula, la relativa a la protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y los derechos ambientales. Aquí hay un buen número importante de empresarios, de dirigentes políticos, de gente con responsabilidades tanto en el sector privado como en el sector público. Es reiterar lo siguiente, en el mundo de hoy se globalizaron los negocios, pero también se globalizaron los derechos. Hoy no es posible hacer buenas prácticas empresariales, incluyendo las prácticas de relaciones comerciales, si al mismo tiempo no estamos respetando los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos ambientales. Por eso nosotros hemos firmado estas cláusulas y estamos diciendo públicamente que aprobado, por ejemplo, el acuerdo comercial con la Unión Europea, creemos una comisión entre la Unión Europea y Colombia con participación de los parlamentos, de las organizaciones sindicales y de derechos humanos, que le hagamos un seguimiento al cumplimiento de esta cláusula. Ese es un gana-gana, porque al final lo que necesitamos es que la población sienta que los acuerdos comerciales, que los avances en el terreno económico también significan un mejoramiento en el bienestar social de las poblaciones. Termino señalando de que en esa agenda para nosotros es muy importante lo relativo a la protección de manera integral de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y ambientales. Juan Manuel Santos ha señalado como presidente de la República de que nosotros queremos cumplir una agenda
de respeto integral de los derechos humanos, no por temor a una crítica internacional, no por temor a una sanción internacional. Es que creemos que así se construye un Estado moderno. Y nosotros queremos avanzar en que Colombia sea un Estado moderno, cada día más consolidado. Por eso hemos reiterado esta lucha contra la criminalidad organizada, contra los grupos armados ilegales, porque son los primeros responsables en la violación de los derechos humanos y en la violación de las normas del derecho internacional humanitario. Pero también hemos dicho, y lo decimos públicamente, no vamos a permitir que ningún servidor público se vea comprometido en violación de derechos humanos del derecho internacional humanitario. No podemos combatir a la ilegalidad violando la Constitución. No es posible combatir grupos armados ilegales con prácticas propias de los grupos armados ilegales. Nosotros vamos a ganar esta batalla contra el crimen organizado, contra los grupos armados ilegales, llames en guerrilla, paramilitares, emergentes o narcotráfico, con la Constitución política en la mano y con el respeto integral de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por eso, en nuestra agenda está toda esta política integral de derechos humanos, muy ligada al respeto a los derechos laborales y a los derechos ambientales. Queremos, amigas y amigos, que este tema ambiental, la lucha contra los efectos del cambio climático, sea un esfuerzo de conjunto de la sociedad a nivel internacional, en cabeza, en primer lugar, de sus gobiernos. Este es el camino que nosotros hemos diseñado para los próximos 4 años de Colombia, porque queremos, al final del 7 de agosto del 2014, que estas no sean políticas de gobierno, queremos que sean políticas de Estado. Queremos consolidar esta práctica como una política permanente, a fin de que el próximo gobierno que llegue, igual como lo estamos haciendo nosotros, no pueda echar para atrás, que le dé continuidad a esta política y que la consolide, que la mejora y que la fortalezca. Por eso, en este propósito, necesitamos ir de la mano con la sociedad civil colombiana, en sus más diversas expresiones, con las organizaciones sociales de derechos humanos, con los sectores empresariales, con el mundo académico, con el mundo de la política. Que podamos tener diferencias, que las tengamos, pero que tengamos como propósito el punto común de un país mejor. Pero necesitamos también la comprensión, la ayuda y la colaboración de la comunidad internacional. A los empresarios que inviertan más en Colombia, con toda la seguridad que invertir hoy en Colombia es un buen negocio. A la comunidad internacional, en cabeza de los gobiernos y los organismos internacionales, que nos acompañen en ese propósito. Al final, permítanme decirles, el objetivo central es hacer un buen gobierno, consolidar un Estado moderno, donde el eje fundamental sean los seres humanos, porque al final gobernar tiene sentido, como la democracia tiene sentido, si primero son los seres humanos, empezando por los niños y las niñas. Muchas gracias. Preguntas. Muchas gracias, vicepresidente. La primera pregunta, ¿cómo se encuentra usted tras su, digamos, percance de salud en agosto pasado, recién tomada posesión como vicepresidente del nuevo gobierno del presidente Santos? Pues ahí puedo hacer unas recomendaciones médicas
honoren, como se dice. No, primero yo, el día 9 de agosto, o sea, prácticamente un día después de nuestro inicio de gobierno, tuve una intervención quirúrgica de corazón abierto. Me colocaron 5 puentes o bypass y me reintegré a mis labores el día 23 de agosto, pero cada día que pasa me siento mejor bajo el siguiente criterio. Primero, estoy siendo muy riguroso con una dieta, donde extrañamente ahora como más que antes, pero digamos evitando todo lo que son grasas saturadas. Y segundo, ejercicio todos los días. Pobre embajador, ya tengo pena con él. Estos días a las 6:30 él llega a la casa donde estamos hospedados y de ahí salimos para el Parque El Retiro. 1 hora hacemos de ejercicio. Y esto todos los días. Mire, esto se puede hacer sin necesidad de uno llegar a la situación crítica que yo llegué. Si uno hace ejercicio, dieta, obviamente consumir medicamentos, puede hacer una política preventiva. Gracias a Dios, yo soy católico, gracias a un santo milagroso de mi pueblo que se llama el Señor de los Milagros, al conocimiento de los médicos, a la cadena de oraciones y a toda esa solidaridad de mucha gente en Colombia, en el mundo, pues yo hoy estoy vivo y esta segunda oportunidad que Dios me ha dado, pues tengo que ponerla al servicio de estos propósitos de servir bien a mi país. Salud y larga vida, vicepresidente. Pues empezamos ya con las preguntas. Yo le agradecería que en lo posible fuera breve en las respuestas para que haya oportunidad para una mayor cantidad de preguntas. Le preguntan... Haré un gran esfuerzo porque los sindicalistas somos a veces de lengua larga. Le preguntan, señor Garzón, si ve cerca el final del terrorismo y narcotráfico después de la última operación contra el mono Jojoy. ¿Se mantiene la relación entre estos terroristas y los miembros de ETA entrenados en su territorio? También le preguntan cuánto tiempo se tardará en analizar la información de los ordenadores del mono Jojoy. ¿No temen que lo que encuentren vuelva a generar una crisis con Venezuela? ¿Creen que en esta ocasión el gobierno de Chávez reaccionará de otra manera? Bueno, mire, primero, nosotros venimos obteniendo avances importantes a todo nivel en la lucha contra la guerrilla, contra los paras, el narcotráfico y la criminalidad organizada. Pero hemos sido lo suficientemente cuidadosos de evitar cualquier política triunfalista. Somos conscientes que esta lucha hay que darla como remar contra la corriente. Si nos paramos, retrocedemos. Nosotros somos conscientes de que todavía tienen alguna capacidad de hacer daño y por eso, estimulando a nuestras fuerzas militares y de policía y a nuestra población por los éxitos, igualmente estamos todos los días exigiendo más y nuevos resultados. Segundo, por lo tanto, no nos comprometemos con una fecha específica de que en tal fecha se acaba el terrorismo, lo único que decimos es que cada día está más debilitado. De operación contra el mono Jojoy no hubiera podido hacerse sin información desde adentro. Buena parte de la información fue desde adentro. Y con esto digo todo. Eso significa infiltración por parte del Estado. Segundo, mire, la información es 5 veces más valiosa que la que se obtuvo de Raúl Reyes. Con eso
Ustedes se pueden imaginar la información que hoy tiene el Estado colombiano, de manejo exclusivo del Estado colombiano. Lo primero, reiterar, todo lo que sirva, por ejemplo, España, en la lucha contra el terrorismo de ETA, en la relación de ETA con la guerrilla colombiana o con bandas criminales o con el narcotráfico colombiano. Toda la información que le sirva al gobierno y a las autoridades españolas van a contar con ella. Igual lo decimos con otros países. Allí va a haber información militar muy valiosa, va a haber información de manejos económicos muy valiosa y es probable que también haya alguna información de relaciones de ellos con personas, con instituciones, que vamos a manejar de manera muy prudente y muy profesional, porque la información bien administrada puede ayudarnos enormemente a encontrar mecanismos de cooperación a nivel nacional e internacional. No vamos a hacer shows políticos con la información, vamos a procesar muy profesionalmente la información, pero allí hay una información muy, muy valiosa que estaba en manos del verdadero jefe de las FARC, como era el Mono Jojoy. Desde Intereconomía Televisión le preguntan cuál es la opinión que le merece la investigación judicial que se está llevando a cabo en Colombia para averiguar la relación entre ETA y las FARC. También le preguntan qué quiere decir usted cuando ha señalado en su discurso que el presidente Santos será generoso si la guerrilla entrega las armas. Y Pedro Alonso, de la agencia EFE, dice, dada la debilidad actual de las FARC, ¿es realista pensar en una solución negociada al conflicto durante el mandato del presidente Santos? Bueno, lo primero es que el gobierno español y las autoridades españolas, incluyendo las autoridades judiciales, saben que tienen toda la colaboración y toda la voluntad política, no solamente del gobierno, sino del Estado colombiano, también de su aparato de justicia, para la investigación que ellos están haciendo contra las actividades terroristas de ETA y sus relaciones con otros grupos criminales, incluyendo la guerrilla colombiana, y por lo tanto tendrán todas las facilidades y toda la colaboración, lo hemos dicho públicamente, del gobierno colombiano. Política que también tenemos para todos los gobiernos del mundo. Y obviamente también siempre esperamos una reciprocidad de los gobiernos hacia Colombia, porque nosotros también adelantamos investigaciones sobre la actividad de todos estos grupos criminales. Con España en ese sentido hay extraordinarias relaciones de confianza, de cooperación, como las tenemos con otros países. Segundo, mire, nosotros vamos a ser decididos en la lucha contra todo lo que signifiquen grupos armados ilegales, contra todo lo que signifique terrorismo, narcotráfico y criminalidad organizada, pero también seremos generosos en cada victoria. Aquí no se trata de la paz romana, aquí se trata que si mañana deciden abandonar las armas y llegar a la conclusión que eso ya no tiene sentido, pues el Estado tendrá que garantizar todas las garantías para que hayan procesos tranquilos y para que alguna gente se pueda reintegrar a la vida civil sin mayores contratiempos. Nosotros venimos en esa política
con el presidente Uribe se desmovilizaron cerca de 50.000 militantes de las autodefensas y de los paramilitares y también de la guerrilla. Lo que no vamos a hacer, lo quiero señalar, es hacer un diálogo sin que ellos hayan tomado la decisión de poner fin a esa violencia. Porque la guerrilla colombiana, de manera especial las FARC y los helenos, han tenido una característica. El diálogo lo han tenido como estrategia de guerra y no como estrategia de paz. Lo que no pueden olvidar es que Juan Manuel Santos y yo algo sabemos de eso. Y por lo tanto, el día que nos llegáramos a sentar es porque eso ya no va más. Por eso quiero decirlo sinceramente, las declaraciones de Cano y otros jefes guerrilleros de que nos sentemos a dialogar, para nosotros son palabras que no tienen ningún contenido. Pongan en libertad a los secuestrados, cesen la práctica de las minas de personas, suelten niños y digan esto ya no va más y comenzamos a creerles. Si no, mientras tanto, no hay nada que hacer con ellos, porque nosotros tenemos una responsabilidad de la población. Es la lucha contra la violencia y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Juan María Piñero, de Hispanidad.com, le pregunta: Colombia tiene experiencia en la lucha contra los secuestros. ¿Abogan ustedes por el pago para la liberación, como ha hecho España, o la intervención, como ha hecho Francia? Nosotros estamos exigiendo públicamente la libertad de los secuestrados sin ningún tipo de condiciones. Y estamos exigiendo públicamente el cese de la práctica del secuestro. Y el Estado tiene una obligación, que es la de procurar mecanismos, incluyendo las acciones militares y de policía para lograr la libertad de personas secuestradas. Eso fue la Operación Jaque, que permitió la libertad de Ingrid Betancourt, de los 3 ciudadanos americanos, de un buen número de soldados y policías, sin disparar un solo tiro. Y esa fue la operación que se hizo en el mes de julio, durante la presidencia del presidente Álvaro Uribe, que permitió la liberación de un buen número de oficiales de la policía y del ejército que tenían secuestrada la guerrilla de las FARC, donde no hubo ni un solo muerto. Nosotros también hemos aprendido a hacer operaciones limpias en la libertad de los secuestrados. Eso lo mantenemos, no lo ocultamos. Es nuestra obligación constitucional. Y al mismo tiempo, la exigencia política, la invitación a que la comunidad nacional e internacional también haga lo propio, de exigir la libertad de las personas secuestradas, como también hemos endurecido las penas contra el secuestro. Colombia hoy tiene un registro muy importante de cerca de 2.500 secuestrados que teníamos en el año 2002-2003. Hoy no alcanzamos a tener 100 personas secuestradas en todo el país, con semejante existencia todavía de grupos armados ilegales. Nosotros hemos avanzado enormemente en la lucha contra el secuestro y en la lucha también contra todas las expresiones criminales. Otro dato, en el año 2002 nosotros teníamos 37.000 muertes violentas. En el año 2009 nuestro registro fueron de 16.000 muertes violentas. Y seguimos junto con los gobiernos locales y regionales en esta lucha por avanzar en la disminución de hechos violentos urbanos y en un clima de tranquilidad ciudadana. Desde el Centro Internacional de Toledo para la Paz, don Emilio Casiriello, su director,
Dice, el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos está introduciendo novedades excepcionales. Una ha sido la propuesta de una nueva ley de víctimas acordada con todos los partidos. ¿Podría señalarnos sus características más notables? Vean, durante muchos años, la sociedad colombiana, el Estado colombiano, los partidos políticos, de todos los colores, incluyendo la izquierda, las organizaciones sociales, incluyendo los sindicatos, fuimos más generosos con los victimarios y fuimos menos solidarios con las víctimas. Los victimarios merecían como la primera plana y las víctimas como si no existieran. Es más, dejamos prosperar la idea que cuando había una víctima, algo estaba haciendo porque lo asesinaron o porque lo secuestraron. Solamente en los últimos 5 o 6 años, y este mérito hay que dárselo al presidente Uribe, las víctimas comenzaron a visibilizarse. Y el Estado comenzó a ser más solidario, más humano con las víctimas y más duro con los victimarios, como debe ser. El presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de presentar hace 10 días el proyecto de ley de reparación a las víctimas, rompiendo todos los conductos regulares. Señor presidente del Senado, él en vivo y en directo fue y presentó el proyecto. El proyecto de reparación a las víctimas de la violencia, incluyendo población desplazada, población indígena, población afrodescendiente, campesina, cubre a 3.600.000 víctimas. En costos, esto puede llegar a la suma, en 15 años que lo hemos presupuestado, en 27.000 millones de dólares. Recursos del Estado colombiano. Obviamente, aprobada la ley de víctimas, queremos hablar con los diferentes sectores de la comunidad internacional, cómo nos pueden colaborar, pero en principio, recursos del Estado colombiano. Nosotros tenemos la decisión que con la ley de víctimas enviamos el mensaje, un Estado generoso, humano y solidario con las víctimas y más duro con los victimarios. Y en segundo lugar, comenzar a pagar esta deuda social con las víctimas. Él me ha pedido que yo sea responsable de la coordinación interinstitucional de este proceso y lo primero que le estamos pidiendo al Congreso de la República, ahí contamos con el respaldo de diversos partidos políticos, es la aprobación de la ley. Y aprobada la ley necesitamos la ayuda de la comunidad internacional para que este proyecto de reparación a las víctimas no vaya a fracasar. En el mundo, de cada 10 procesos que se han hecho de reparación a las víctimas, 9 fracasan. Las experiencias de fracaso son mayores que las experiencias de éxitos. Nosotros tenemos la decisión de avanzar. Y hay una segunda ley, para quien hizo la pregunta y para ustedes, que es la ley de restitución de tierras, también presentada por el presidente Juan Manuel Santos a través del ministro de Agricultura. Es las tierras que le fueron usurpadas o quitadas violenta o fraudulentamente a la población campesina, tienen que volver a la población campesina. Ya nosotros hemos ido restituyendo algunas tierras que estaban en manos ya del Estado, que habíamos confiscado, por ejemplo, a paramilitares, a narcotraficantes. Y hace 15 días, en la región de Urabá, se entregaron unos títulos de restitución de tierras y por la noche una banda de criminales asesinó a uno de los líderes campesinos. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos ha sido muy clara y del Estado colombiano
No vamos a permitir que por la vía del terror o de la violencia pretendan sabotear esta decisión política. La reparación a las víctimas de la violencia y la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, los campesinos, es una decisión que hemos tomado, que es irreversible, porque hace parte de este propósito de un país moderno, y un país moderno también se construye sobre la base de reparar a las víctimas de la violencia. Consuelo Cruz, coordinadora del Grupo Federal Afrosocialista, le agradece y resalta su lucha en favor de los afrocolombianos. Cristina Álvarez dice: ¿cuál va a ser la política del Gobierno con respecto a la emigración y las remesas? Hay otra pregunta, dice: por favor, ¿qué va a pasar con el programa migratorio COMPES que con tanta ilusión y esfuerzo se elaboró? Pues mire, dentro de la agenda común que nosotros queremos hacer con los países de América Latina y el Caribe está el tema de migraciones. Nosotros tenemos hoy cerca de 4 millones de colombianos y colombianas en el exterior. Una buena parte están residenciados en España, pero es un tema común también a otros países de América Latina. Nosotros queremos avanzar con cada uno de los gobiernos, nosotros como país emisor y países como España como país receptor, para que cada día encontremos mecanismos de atención compartida de la población migratoria. Nosotros sabemos que no es solamente una responsabilidad del gobierno español, del Estado español, también es una responsabilidad del gobierno y del Estado colombiano. Nosotros sí queremos consolidar políticas muy sólidas de atención a la población colombiana, y queremos encontrar también caminos de trabajo conjunto con los demás países de América Latina que nos permitan, conjuntamente con los países receptores, encontrar caminos, incluyendo de bienestar social. No queremos trabajar el concepto de buenos o malos. El concepto que entonces los buenos somos, los sacrificados somos los países emisores y los malos son los países receptores. No, esta es una responsabilidad compartida. Queremos encontrar, lo digo acá, con el gobierno español, con los diferentes sectores del Estado español y de la sociedad española, incluyendo el sector empresarial, mecanismos que nos permitan que los colombianos y colombianas que hoy habitan en España pues puedan ser beneficiarios todos los días de mejores políticas sociales, y el Estado colombiano y el gobierno colombiano quiere aportar a ese propósito. Juan María Piñero le pregunta cómo considera la labor de las empresas españolas, Telefónica, Santander, Cepsa, BBVA, y qué esperan de ellas. Luis Pineda, de Ausbank, le pregunta: ¿este nuevo gobierno dará más capacidad y autonomía a los organismos de supervisión y control como las superintendencias? Y Carmen Chamorro dice: planes inmediatos por parte del gobierno colombiano para combatir a los grupos armados e ilegales y asegurar las inversiones extranjeras. Bueno, de las empresas españolas, pues tenemos la mejor opinión de su trabajo de inversión en Colombia, y queremos que las que están consoliden su actividad económica en nuestro país, las que están pensando en invertir, animarlas a que den el paso siguiente, que es invertir en nuestro país, reiterarles toda la voluntad y toda la seguridad del Estado colombiano en ese propósito. A las que están instaladas, como a las que se van a instalar, que afiancen las políticas de responsabilidad social empresarial, que incluso encontremos mecanismos para que esas políticas de responsabilidad social empresarial se puedan desarrollar de manera conjunta con el Estado, en una alianza de lo público con lo privado. Yo se lo digo por mi propia experiencia de gobernador en el Valle del Cauca. Yo logré hacer alianzas muy importantes de inversión social conjuntamente con el sector privado,
allá con la competencia de ustedes, con los señores de Fenosa. Y toda la garantía en materia de seguridad jurídica, en materia de seguridad administrativa, de seguridad política. Lo que pueden estar seguros es que nosotros no cambiamos la ruta, al contrario, la consolidamos. Y obviamente toda la garantía, esta lucha contra los grupos armados ilegales, contra toda esta actividad criminal, hace parte de, no solamente de garantizarle al pueblo colombiano una tranquilidad, sino también al sector privado, al sector empresarial, nacional y extranjero, toda esa tranquilidad. Yo creo que los empresarios españoles han vivido en carne propia, pues, esos avances que hemos tenido en materia de seguridad y en materia de tranquilidad. Lo pueden dar fe, por ejemplo, las empresas que tienen que ver con actividades de servicios como la energía, como el agua, que les toca moverse en regiones agrarias y que saben que ahí siempre está el Estado garantizando ese camino de tranquilidad, porque nuestra lucha contra los grupos armados ilegales es una lucha integral en todo el territorio nacional. Y obviamente que le pedimos a los organismos de control y a la justicia colombiana toda la voluntad y toda la decisión de luchar contra la corrupción, contra la irresponsabilidad administrativa, porque la corrupción y la irresponsabilidad administrativa es contraria a la democracia. Ahí, ¿qué le pedimos al sector empresarial? Lo decimos públicamente: afianzar una ética empresarial, consolidar una ética empresarial. Yo creo que se ha avanzado mucho en la construcción de una ética empresarial. Cualquier servidor público que le diga a ustedes que si no hay la pequeña o la mediana comisión no le tramite un documento, por favor háganlo saber. Nosotros tenemos una decisión política, Juan Manuel Santos, en cabeza de él como presidente y la mía como vicepresidente, es que la garantía también para el sector empresarial parte de que los servidores públicos cumplamos nuestra tarea constitucional, para eso nos pagan, que es facilitar que la justicia y las actividades se desarrollen en favor de cualquier ciudadano, incluyendo los empresarios, sin que eso signifique la intranquilidad o el hecho tan desagradable y tan indigno de tener que pagarle a alguien para que haga un trámite que le corresponde constitucionalmente. Yo creo que llegó la hora de afianzar una ética empresarial, y esa ética empresarial nos tiene que ayudar enormemente a la lucha por la transparencia, contra la corrupción. En el caso particular, métanse en la cabeza, hace parte también de nuestra lucha contra los grupos armados ilegales. Muchas gracias, vicepresidente. En nombre de Endesa y del Foro de la Nueva Economía, salúdele por favor al presidente Juan Manuel Santos, a quien tuvimos la gran satisfacción de acoger en estas tribunas antes de su elección. Nos encantaría volver a escucharle cuando visite España. Estas sesiones del Foro de la Nueva Economía suelen finalizar con un brindis que hacemos con cava. Si me permite. Pero Juan, antes del brindis yo quisiera dos palabritas. ¿Sí? La primera, decirles que como colombiano, pero también como latinoamericanos y ante todo como personas que consideramos que la cultura es fundamental en la construcción de democracia, nos sentimos profundamente orgullosos, contentos de que el nuevo Nobel de la Literatura sea una persona como nuestro escritor peruano Mario Vargas Llosa. Y segundo, decirles que
En nombre de Juan Manuel Santos Calderón, del gobierno y del pueblo colombiano, no tengo sino palabras de agradecimiento a usted, José Luis, a usted, Javier, a todos ustedes que participaron en esta reunión y manifestarles que queremos ir de la mano con ustedes para lo que yo he expuesto se vuelva una realidad. Nosotros tenemos la voluntad de volverlo una realidad, pero necesitamos la ayuda de ustedes. Por favor, permítanlo, con la ayuda y la colaboración de ustedes, de trabajar por un país mejor. Colombia se lo merece y Colombia está en esa ruta. Colombia es un país en progreso que lo queremos consolidar como un gran país moderno. Muchas gracias. Vicepresidente, por todo lo que usted ha dicho, por la pronta victoria de la legalidad sobre el terrorismo, por el progreso de Colombia, por las relaciones de amistad y de colaboración entre nuestros dos países, España y Colombia, por su buena salud y la de su esposa, que nos ha honrado con su presencia, y porque la lengua española sea algo que nos una a ustedes, a nosotros y a toda el área latinoamericana. Por ustedes.